Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Roger Gutiérrez. Las fake news estuvieron y están siempre en nuestra vida. Con las nuevas tecnologías, este fenómeno se propaga de una manera mucho más rápida. Vamos a hablar de esto porque hasta el 18 de octubre vamos a tener informaciones falsas y verdaderas que nos comparten nuestros amigos, nuestros familiares y nuestro entorno. Lo vemos en Facebook, lo vemos en Instagram, en Twitter, en Internet, abundan las fake news. Y a veces creemos que estamos compartiendo un contenido verdadero y en realidad es falso. Y nosotros necesitamos pensar, repensar sobre lo que vemos y lo que escuchamos. Y estos videos son para eso. Hoy vamos a meternos de lleno en Bolivia. Vamos a tener a Ivana Torrico. Ivana es licenciada en Comunicación Social, experta en marketing digital. Nos va a ayudar a entender un poco más sobre este fenómeno. Ivana, gracias por atendernos, gracias por recibirnos, gracias por regalarnos estos minutos en tu casa. Oh, muchísimas gracias por la invitación. Para mí un gusto poder charlar contigo. Quiero que nos cuentes un poco sobre la comunicación política. ¿Cómo influye esta desinformación, las fake news, la sobreinformación en esto que es tu campo? Ya, perfecto, Roger. Muchas gracias. Entonces, empezando, vemos que a partir del 2016 prácticamente esto se vuelve, esto de la desinformación con la campaña de e incluso un poquito más antes, ya en el Brexit, ya, y luego la campaña en el 2018 en el Brasil, este impulso a la cultura del odio, la polarización, todo lo que tiene que ver con la desinformación y las nuevas tecnologías. Ha profundizado, ya está dañando el tejido social a nivel mundial, ¿no? Entonces, vemos todo el mundo habla de la polarización hoy en día, se debía escuchar, en Estados Unidos se habla de esto, en Alemania se habla de esto, en la Unión Soviética, digo, en todas partes, en Polonia, ahora en Rusia, en todas partes se habla de la polarización y qué papel juegan las redes sociales en todo esto. Pues juega un papel muy, muy importante, porque a partir del 2009, cuando Google decide hacer perfiles personalizados para cada usuario, es que se generan las burbujas de información o cámaras de eco. Es decir, que las personas, tú y yo, por ejemplo, ya no vemos la misma información, no vemos el todo, ¿no? Sino que sí, nosotros, a partir de dejar nuestra huella digital con nuestros motores de búsqueda, vamos creando una burbuja donde están solamente la información que a nosotros nos gusta escuchar, por eso se llaman cámaras de eco, es como si estuviéramos escuchando nuestra propia voz. ¿Ya? Y esto tribaliza también, ¿no? El comportamiento en las redes sociales. Somos como pequeñas tribus. Ya en mi tribu va a estar gente que tenga los mismos, casi los mismos valores, las mismas ideologías, los mismos gustos, las mismas necesidades y compartimos información parecida con la que estamos de acuerdo y cuando se pincha esa burbuja, esa burbuja de filtro, es cuando hay una batalla en las redes sociales. Si te das cuenta, política es muy, muy marcado todo esto, ¿no? Tú apoyas a cierto candidato o eres de centro izquierda y el otro es de extrema derecha, entonces por alguna casualidad se ha pinchado la burbuja, entonces hay una batalla ahí y quienes son parte de tu tribu van a salir a defenderte, ¿no? Van a salir a defenderte, es como un comportamiento tribal, ¿no? Entonces, hoy en día, esta polarización, esta cultura del odio que hay en redes sociales y las redes sociales hoy ya no son esa plaza pública donde debería haber un sano debate, ya llegar a consensos, más bien todo lo contrario, ¿no? Lo que está haciendo es polarizar más, ¿ya? Y ya no solamente nos desconocemos los usuarios en redes sociales, sino que también nos agredimos, nos atacamos, nos desprestigiamos, ¿no? Es realmente un campo de batalla ahora las redes sociales. Ahora, con el tema de la desinformación, todo tiene que ver con todo.
En un principio se creyó que Internet iba a ser, qué sé yo, un espacio democratizador y todo esto, ¿no? Hoy se habla especialmente de los trolls, los bots, los linchamientos digitales que son muy marcados, muy fuertes. Sí. Ya, todo lo que es la desinformación, la manipulación a través de las fake news. Ya, entonces, esto realmente está socavando a la democracia, a nuestra necesidad de llegar a consensos y está teniendo consecuencias muy, muy serias, ¿no? Porque lo más extraño es que esto no se queda solamente como flujo de información, ¿no? Sino que esto lleva a una acción muchas veces violenta. Si hablamos del caso boliviano, por ejemplo, lo que ha pasado Por este favor. año con estas 5 antenas 5G. 5G de Entel, no sé si eran de Entel, pero bueno, Entel, de las Entel. antenas de 5G de E- Entel. Exacto, entonces ahí te das cuenta de que la circulación de las fake news, especialmente a través de los servicios de mensajería, como es WhatsApp, hacen que la gente modifique su comportamiento y no solamente se quede en el consumo de la información, sino que esto lleva a una acción violenta, ya, ¿no? Que desestabiliza y que a los gobiernos, ¿no? Entonces te das cuenta que realmente tiene un efecto muy, muy fuerte, muy marcado, y las noticias falsas circulan especialmente en los servicios de mensajería, no tanto en las redes sociales abiertas. ¿Por qué? En los servicios de mensajería, estamos hablando de WhatsApp, Sí. son anillos donde Sí. está gente de nuestra confianza, ¿no? Normalmente en WhatsApp tenemos grupos, qué sé yo, de colegio de los De padres de nuestros familia, hijos, de de nuestras familia, familias. sí. Sin embargo, esto no es una limitación, porque si circula una falsa en un grupo de, qué sé yo, 15 personas de un anillo, una de estas personas de este anillo pasa al siguiente anillo de WhatsApp, la desinformación, y de ahí pasa al Sí. siguiente, y pasa al siguiente, igual se viraliza. Entonces, además, la gente no se hace tan responsable de quién es la fuente, por ejemplo, quién se hace responsable de esto, no verifican la fuente, simplemente apretan el botón de compartir y ya está, ¿no? Entonces, es por eso que se viraliza más rápido la desinformación en WhatsApp, como es un servicio encriptado y la opacidad también tiene mucho que ver con esto. Entonces tú puedes llegar de manera certera a afinar la puntería para llegar a un grupo muy pequeño de personas, pero que tenga realmente un impacto muy fuerte. Y lo más terrible de todo esto, porque la desinformación, la manipulación y todo esto siempre ha existido, pero ahora con la tecnología y con las redes sociales y los servicios de mensajería, lo más macabro de todo esto es que nosotros mismos, los usuarios, somos Sí. quienes distribuimos toda esa desinformación en lugares donde no hay tanta lectura sobre estos temas y demás. Es muy fácil caer en todo esto. Yo tengo amigos, tengo en mi familia mismo tengo gente que cree absolutamente ciegamente en esto. ¿Por qué? ¿Por qué creen tanto? Hay muchas razones. Una de ellas es que nosotros vamos a confirmar nuestros sesgos cognitivos. Ya, nosotros tenemos ciertas creencias y de acuerdo a esas creencias creemos en una noticia falsa, ¿no? Porque si digamos yo siento cierta antipatía, qué sé yo, por un político, por Bolsonaro, por darte un ejemplo. Vamos a ejemplificar. Bolsonaro. Bolsonaro. Me llega una información ahora mismo en mi celular que me dice que Bolsonaro ha golpeado a un policía o algo Un así. policía. Yo ni siquiera voy a verificar la información, voy a creer. ¿Por qué? Porque Bolsonaro me parece un tipo racista, qué sé yo, Y capaz de poder hacerlo. autoritario. Exacto, capaz de poder hacerlo. No voy a verificar la información y lo voy a pasar al siguiente anillo y así. Y como en el siguiente anillo seguramente también tienen los mismos valores, creencias que yo,
por eso están en mi red de contactos, también lo van a ir Sí, compartiendo y es así como se refuerzan los prejuicios y todo esto, todo esto que son parte de los sesgos cognitivos, ¿no? Que son tan marcados, ¿no? Y que la gente no está consciente de eso. Los políticos, si bien hace un tiempo ya están en el tema de la tecnología, han ingresado, lo han hecho de la peor manera y con las peores prácticas. Si tú te das cuenta, las campañas políticas en estos últimos meses especialmente, porque ahora con el COVID nos vemos un poco imposibilitados de hacer campañas políticas territoriales, sí, ¿no? Entonces, estamos un poco forzados a aterrizar a lo que son las campañas digitales. Lamentablemente, nuestros políticos no están preparados para esto. Piensan que es jugar con la manipulación, con las fake news, atacar al adversario a través de sus seguidores en redes sociales. Tú ves una batalla entre la gente que está de un lado o del otro, ¿no? Entonces, simplemente se quedan ahí simplemente y no se dan cuenta que la tecnología ofrece herramientas estupendas realmente para afinar la puntería y llegar al electorado. Por ejemplo, si yo tengo una propuesta electoral, qué sé yo, de 30 páginas, difícilmente la gente lo va a leer, ¿no? sí. Tienes que ir a su página web y tener realmente mucha, estar muy motivado para poder leer todas. Sí, muy interesado. Exacto. La tecnología te permite tener aplicaciones, por ejemplo, las APIs y todo esto, que te permite cruzar información y que tú busques de acuerdo a tus intereses. Entonces tú con el buscador haces esto y te aparece la información solamente de eso, de lo que te interesa, y además te aparece comparando con la otra propuesta electoral del otro candidato. Entonces, en cuestión de 5 minutos ya la tienes clara, ya puedes decir, voto informado, ya sé por quién voy a ir a votar, pero no lo están aplicando todavía acá. Están muy, muy confiados en esto de destruir al adversario, ya. Y Sí. como te has dado cuenta, eso no es suficiente para la campaña. Hay políticos que se han quedado estancados y otros han Sí. bajado, ¿no? El constante ataque de un partido A un partido B hace que el electorado se aburra, se canse de ese atacante A. Bueno, como lo estamos manejando acá en Bolivia, es un poco, Sí, es un poco difícil que realmente hagan una campaña efectiva, como lo están haciendo ahora nuestros políticos, ¿no? Porque esto de las burbujas de filtro es algo que sí, realmente juega un papel muy importante, porque nosotros estamos dentro de una burbuja del todo, ¿no? Del todo. Por sí. ejemplo, tú y yo estamos, creo, en una En burbuja una, parecida, sí, ¿no? Entonces, la información que nosotros manejamos solamente gira dentro en de esa torno a burbuja. nosotros. Exacto. Yo creo que hay que realmente conocer, bueno, los algoritmos nos ayudan muchísimo en esto, conocer dónde están los demás y qué es lo que quieren escuchar de un candidato. Pero eso lo haría realmente con una campaña digital efectiva, efectiva, donde realmente contraten un equipo de estrategas de campaña digital, donde les digan, miren, habíamos tenido, qué sé yo, 15,000 votantes nuevos que nadie sabe que existen, ni qué quieren, ni qué les Sí, no, interesa. no los conocen, están ahí, son Exacto, invisibles. exacto, y hacer un análisis psicográfico incluso, no solamente edad, sexo, profesión, sino realmente a qué le tienen fobias, a qué le tienen miedo, porque el tema emocional es pues muy importante en las campañas electorales, ¿no? El miedo, la esperanza, son encuadres de campañas que han tenido realmente mucho, mucho impacto a nivel internacional en Estados Unidos, en Brasil, en Bolivia, en todas partes. Estas emociones definen realmente las campañas electorales y los resultados. Entonces, ¿qué es lo que quiere esa gente? ¿A qué le tiene miedo?
le tiene miedo a que vuelva Evo, ya, y si le tiene miedo a que vuelva Evo, ¿a quién lo ven como, qué sé yo, este político con el arquetipo que va a dar, digamos, esa seguridad de que no vuelva, de que haya estabilidad los siguientes años? ¿Quién es realmente? O sea, lo que el elector, me imagino que quiere escuchar es a ese candidato que le dé esa respuesta. No tanto que este candidato le diga el otro es corrupto o qué sé yo. eh, Recordar su pasado. No, creo que Exacto, no, una campaña de contraste, sí, muy sí, fuerte, ¿no? Sí. Entonces yo creo que por ese lado se van las cosas y creo que no están siendo bien asesorados nadie, ni siquiera el MAS. Lo están haciendo muy intuitivamente, muy con el tema de la decisión y el descrédito al otro. sí. Ya, simplemente es ataque, ataque y pues estamos viendo que hay mucha gente, una gran cantidad de gente, un gran porcentaje del elector que todavía no está convencido, ¿no? Y esos son realmente los que importan, o sea, ya no deberían importar los que son voto duro de nadie. A ellos ya realmente nada los va a cambiar. Tenemos 40 días hasta las elecciones. Nada los va a cambiar. Nada Entonces los va a hay que cambiar. irse a los indecisos y es el voto indeciso es el más difícil, ¿no? Es un voto volátil también. Deben haber muchos jóvenes. Yo me imagino que deben haber muchos jóvenes ahí que no están tan interesados en el tema ideológico. A los jóvenes les interesa un poco más medio ambiente y todas estas cosas, ¿no? Entonces, ¿se habrán Sí. interesado realmente por el voto joven? Por los chicos que han cumplido 18 años recién, cuáles son sus necesidades, qué es lo que les interesa. Entonces, ese tipo de cosas, yo ahora estaría sentada en mi cuarto de guerra analizando qué pasos voy a seguir. Tengo que hacer ajustes a la pantalla, perdón, ajustes a la campaña. Ya no queda mucho tiempo, ¿no? Vamos a Bolivia. En Bolivia hay 40 días, 50 días antes de la elección, es el 18 de octubre. Al 18 de octubre es imposible que todo un equipo pueda dibujar todo lo que debería haber hecho en todo este tiempo. Evidentemente por los resultados en encuestas y por resultados que se ven en redes sociales, la mayoría del objetivo de sus campañas es voy a ensuciar al otro, al que está próximo y al que está primero, y voy a tratar de convencer a su electorado para que vote por mí. En este tiempo que falta, vos, desde tu ámbito, vos especialista, ¿qué deberían hacer? Ya, mira, efectivamente ya no hay mucho tiempo para el día de las elecciones, pero yo creo que un error que se comete muy, muy fuerte acá en Bolivia es que no se contrata gente especializada para hacerse cargo de la campaña, ¿no? Entonces, tenemos que hablar de equipos de campaña realmente, donde cada uno cumple una función y es especialista en una función. ¿Qué ha pasado en República Dominicana en las anteriores elecciones? Han contratado a un colombiano, a Devengo, y él tiene la característica de reunirse de otra gente, de sus colegas que él considera que podrían ayudarle en sus campañas. Ha contratado a un asesor de imagen, por un lado, a un estratega digital, por otro lado, por ejemplo, y ahí lo han hecho en plena pandemia, ¿no? Sí, Y en plena estaban pandemia. y contaban, por ejemplo, que ha sido muy difícil hacer la campaña en plena pandemia. Yago de Marta, que es especialista en la imagen de los políticos, él es especialista en entrenar a los candidatos para los debates, por ejemplo, ¿no? Todo Coaching. lo que es discursos y demás. Y eso no se hace acá en Bolivia. Yo no veo, por ejemplo, que para el debate que va a haber el 4 de octubre los entrenen a sus candidatos, ¿no? Porque es como entrenar para una Sí, pelea de box, ¿ya? Tienes sí, que sí, hacerle sí. preguntas muy difíciles y a ver hasta dónde aguanta, hasta que lo sepa bien, sepa responder otras preguntas imprevistas, cómo salir del paso y todo eso. Entonces, todo eso requiere realmente de un equipo de gente especializada en cada área, ¿no? Y ahora se habla de equipo mata gurú en comunicación política, porque antes se confiaba solamente en el gurú, en el
todólogo en el que estaba el jefe de campaña, todo tenía que saber. Pero es imposible ahora, si te das cuenta con el tema de la estrategia digital, es hartísimo trabajo. Ya en el equipo de estrategia digital, del equipo de digital, tiene que haber diseñadores gráficos, tiene que haber gente que sabe sobre psicología, sobre hacer Es storytelling, muy complicado en Bolivia. especialistas en memes y todo eso, y tiene que estar toda esa gente a cargo del estratega digital, porque el estratega Muy digital sabe coordinados. exactamente en qué red social, cómo se maneja, cómo se tiene que microsegmentar, todo esto, ¿no? Y yo no veo que ninguno se anime a contratar un equipo así acá en Bolivia. Yo creo que, como dicen, ¿no? Mis colegas, se lo han delegado al Sobrinity Manager. Sí, Al exacto. Sobrinity Manager, exacto. Qué linda Alguien que se le palabra. ocurre. Y no hay estrategia, es estrategia versus ocurrencia, ¿no? Y esto es así, ¿no? Estrategia versus ocurrencia. Muchas veces Sí, los pierde. políticos hacen Sí, caso a su familia o a sus sí. amigos más que a su asesor, ¿no? Entonces ahí es donde se cometen muchos errores o poca estrategia. Ponen voceros que se contradicen, hay muchas contradicciones. No, y lo que me decías, ¿no? ¿Se puede modificar esto? Sí, sí, se tiene voluntad y realmente se cree que se pueden cambiar las cosas, se puede, ya. De hecho, deberían estarlo haciendo. Mira, yo no sabía, por ejemplo, que en la campaña del 2016 de Trump, ya hablando de Sí. otra campaña, pero tiene que ver con esto, él se daba todo el tiempo por perdido. Él estaba seguro de que no iba a ganar. ¿Ya? Sí. Incluso su jefa de campaña, antes de que entre Steve Bannon, ella decía, vamos a perder, pero por favor que no sea, que sea solo con 6 puntos de diferencia, porque si no va a ser terrible. Estaban seguros de que iba a perder, pero entra en escena Bannon, y creo que Sí. el tema de la Cambridge Analytica y todo lo que Sí. tiene que ver con la tecnología ha cambiado los resultados, ¿no? A último momento, porque incluso en los tres debates que había, los tres los ha perdido Trump, ¿no? Y el Sí. tema también de Rusia y cómo la ha desarmado a Hillary Clinton con los mails y todo esto, Macy. ha jugado un papel importante. Ahora vamos a ver qué hacen los políticos en Bolivia. Posiblemente generen más desinformación, más ataques. La desinformación es su caballito de batalla, que en realidad debería ser otra cosa. El caballito de batalla debería ser, te voy a mostrar cosas que el otro no te está mostrando, que quieren que... Cualquier otra cosa. No, y te digo, muchas veces se cree que la campaña de contraste, existe campaña de contraste, Sí, pero sí, sí, muchos bueno, sí, lo entienden como, qué sé yo, destapar escándalos de corrupción, que el sí, candidato quede en evidencia, ¿no? Pero Ricardo Castillo, que es un colega que vive en Estados Unidos y ha escrito un libro que se llama La campaña es el contraste. Él dice, el contraste no entendido de la manera negativa que siempre hemos entendido, sino el contraste como cómo nos diferenciamos del otro. Ya, ¿en qué somos diferentes del otro? Porque todos los ciudadanos con la desafección que existe de la política dicen, todos los políticos son iguales. Ya, entonces, haciendo una campaña de contraste, nosotros tenemos que mostrar en qué nos diferenciamos de todos esos políticos corruptos que se quieren, qué sé yo, quedar en la silla del poder durante varios años, el autoritarismo y todo esto. ¿En qué nos diferenciamos? Entonces, yo viendo la campaña acá en Bolivia, yo veo, por ejemplo, que la candidata, nuestra presidenta, no hace contraste con el MAS, ¿ya? Si bien ella es de derecha y el MAS sí, supuestamente de izquierda, se parecen mucho, mucho. Simplemente es mucho. que es del otro lado al extremo, pero Sí. tienen cosas muy similares. Sí, la manera, es cierto en eso, la manera de actuar que tienen es muy similar. Ivana, ha sido un placer escucharte.
Ha sido un placer escucharte, la verdad. Muchas gracias por habernos dejado entrar. ¿Cómo te encontramos? ¿Dónde te leemos? Contanos un poco de vos. La tecnología me ha abierto a mí muchos espacios. Gracias a Dios he conocido la parte positiva de la tecnología. Este año vamos a tener dos congresos. Bueno, van a haber muchos congresos, pero yo voy a estar en dos congresos bien grandes a nivel internacional, que este mes es uno, ya el 23, 24 y 25. Y en octubre tenemos el otro que está organizado por Intelector, que es de México, donde van a estar igual grandes colegas que tienen muchísima experiencia en campañas electorales. Va a estar, por ejemplo, Anthony Sola, que es el creador de Presidentes, le dicen, porque él ha manejado varias campañas. Voy a estar ahí, voy a estar hablando del tema de la tecnología, qué herramientas puede ayudar a los políticos a afinar la puntería, llegar realmente al electorado y cambiar, ¿no? A su favor los resultados, que eso es de lo que se trata, esto, conectar con el electorado. Y este año, por si no lo saben, tenemos varias elecciones hasta fines de año. ¿Dónde te leemos? Yo sé dónde leerte, pero quiero que nuestros oyentes y nuestros... Sí, y bueno, para terminar y para contestar tu pregunta, ¿dónde me encuentran? Me encuentran en Twitter como Ivana Torrico, me encuentran en Instagram, igual con el mismo nombre, en LinkedIn estoy, en Facebook. Muchas gracias y muchas gracias, Ivana, nuevamente, ¿sí? Pilas, gracias, chao.